1 Pedro capítulo 1, vamos a ver algunos versículos, hermanos. Quiero terminar el tema sobre la disciplina en la iglesia esta noche, hermanos. La semana pasada yo lo comencé, quiero terminar ese tema hoy. Hoy solamente quiero tocar dos aspectos, hermanos, que son muy importantes, ¿verdad? Porque hay una razón por qué hay disciplina dentro de la iglesia. Y esto viene de la mano de Dios, de la mente de Dios, no es idea de nosotros, hermanos. Si uno lee en toda la Escritura, desde el principio, siempre ha habido orden y disciplina, porque nuestro Dios es un Dios de orden, hermanos. Él es un Dios ordenado. Uno lo ve desde la creación, hermanos, porque cuando uno mira, hermanos, el Señor no puso primero los animales y después hizo los árboles, las plantas. El Señor primero hizo dónde iban a vivir los animales y después los puso ahí. Y uno se da cuenta en muchos detalles, hermanos, ¿verdad? Cuando fue la cuestión del arca de Noé, ustedes se dan cuenta, hermano, que le dijo a Noé todo lo que iba a hacer. Y le dijo de qué madera, de qué medidas y cómo lo iba a hacer exactamente. Porque Él es un Dios ordenado, hermanos. Entonces, ese es un aspecto de la santidad y el orden. Y el otro aspecto, hermanos, es la participación que todos nosotros tenemos en el orden también. Porque yo espero, hermanos, que no venimos aquí a sentarnos a ver qué va a decir el pastor, sino que todo lo que oímos, nosotros somos parte, como pueblo de Dios, somos parte, hermanos, con todas las responsabilidades y todos los privilegios. Pues se lo voy a repetir otra vez, ¿ok? Es que de veras, yo quiero que usted lo entienda, hermano. Nosotros somos parte de la disciplina y del orden. Sí somos, hermanos, somos nosotros. Una cosa tan pequeña, como dijo el hermano Mario hace un momentito, hermano, no pongan los chicles ahí, se nos pegan en los zapatos y arruinamos aquí todo, ¿verdad? Desde ahí empieza el orden, la disciplina, el apoyo a los maestros, todas esas cosas tienen que ver con orden y disciplina. Ok, Primera de Pedro, por ejemplo, hermanos, hablando de la santidad, el Señor habla en el versículo 13 al 19 acerca de este aspecto, hermanos. Dice así la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es, ¿qué dice ahí, hermanos? Santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto es lo que dice la palabra, hermanos. Como el que nos llamó es santo, nosotros tenemos que ser santos en cuál manera de vivir. En los negocios, hermano. No, en toda vuestra manera de vivir. En la casa y en la calle y donde estemos, en toda nuestra manera de vivir. ¿Será que en el pensamiento, hermanos? En el pensamiento, en los deseos que tenemos, en las acciones que tenemos, en lo que oímos, en lo que vemos, en lo que hablamos. Eso quiere decir todo el ser, hermanos. Por cierto, santidad. Santidad, solamente quiero decirle, hermanos, santidad quiere decir apartarnos para Dios. Es decir, lo que antes hacíamos que no estaba correcto, hoy escogemos apartarnos para Dios, apartarnos del pecado, para consagrarnos a Dios. Entonces el Señor dice: así como el que los llamó es santo, ustedes también sean santos. Acuérdense que fueron comprados no con oro y plata, sino con la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. No fuimos comprados por dinero, hermanos. No podemos pagar. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: ¿qué precio dará el hombre por su alma? No se puede comprar, hermanos. El otro pasaje está en Hebreos 12:14. Solamente un versículo. Y este versículo, aunque usted no lo crea, hermano, ha impactado muchas vidas. Bueno, yo sé que sí lo cree, porque usted conoce la palabra de Dios. Pero recuerdo, hermanos, que estaba yo en un campamento de varones y tuvimos un tiempo de oración temprano en la mañana.
Y el grupo de alabanza que estaba ahí tocaban muy, muy bonito, hermanos, ¿verdad? Y ellos estuvieron, yo les voy a decir que es el problema a veces con los grupos de alabanza, hermanos. A veces el grupo de alabanza hace el show, porque eso sí es show, ¿verdad? Hace el show y después se van por allá a tomar Coca-Cola o a comerse una hamburguesa y si les da tiempo regresan. Y allá en el campamento, hermanos, la oración era a las 6 de la mañana. Entonces ahí se desvela uno mucho. Y los grupos que habían estado antes no llegaban a la oración. Estábamos ahí y ¿dónde están los músicos? Durmiendo, ¿sí? Entonces yo les advertí de que tenían que estar ahí. Ustedes tienen que estar aquí, hermanos. Vamos a estar cansados, me dijeron. Es que no venimos a descansar. Yo no en ningún momento les dije, vamos a descansar. Nosotros vamos a ministrar al Señor. Ustedes tienen que estar ahí presentes. Y estaban ahí todos ojerosos, hermano, y empezaron a tocar, empezamos a orar. Y yo comenté este versículo que dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y el director del grupo estaba llorando, hermano, y cuando estábamos a la hora del desayuno me dice, hermano, yo tengo toda mi vida en la iglesia y a mí nunca me habían predicado nada de ese pasaje, ni una sola vez. Yo le dije, ¿a qué iglesia vas? Y ya me dijo, de todas maneras no me sirvió de nada, no es el nombre en realidad, hermanos, sino que no se había dado el consejo de la palabra que Dios de su pueblo demanda santidad, hermanos. Demanda santidad. Y ese pasaje no está en chino, hermano, fue escrito en griego, pero en griego, en español, en cualquier lenguaje dice lo mismo. Seguid la paz y la santidad, sin la cual, sin ella, nadie verá al Señor. Hay una teoría que tienen algunos que cuando venga Cristo, el que esté bien se va con él y el que no está bien se queda. Eso no es verdad. Cristo viene por su pueblo solamente. Se lo voy a repetir otra vez. Cristo viene solamente por su pueblo y punto. Ahí no hay boletos falsificados, no hay nada de eso. ¿Tienes el Espíritu o no lo tienes? O eres o no eres. Y si eres, te vas con Dios. Y si no eres, te quedas. Y punto, se acabó. Seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y hermanos, todo eso yo lo doy como una introducción porque hay una razón para que haya disciplina dentro de la iglesia, hermanos. Y cuando hablo de disciplina no estoy hablando solamente de castigo, hermano. La palabra disciplina viene de la palabra discípulo. Y el discípulo aprende. Nosotros, hermanos, desde ya le estamos enseñando a los niños. Antes que se vayan a acostar los niños, ¿qué les decimos nosotros, hermanos? Sí, que se laven los dientes. Ya se lavaron los dientes. Oraron. Uno les dice, les va enseñando ciertas cosas, ¿verdad? Y antes de comer, lávense las manos y cosas así que nosotros le vamos enseñando. Eso es parte de la disciplina también, hermanos. Los límites, les establecemos límites, les decimos, usted no puede hacer esto, ustedes esto sí lo pueden hacer, o tanto tiempo lo pueden hacer o no lo pueden hacer. No es bueno dejar a ningún hijo sin límites, ¿verdad? Todo eso es disciplina. Dentro de las cosas de Dios, hermano, hay una disciplina también. ¿Cómo se hacen las cosas en la iglesia? ¿Quién puede ser pastor? ¿Quién no puede ser pastor? ¿Quiénes enseñan? Etcétera, etcétera. ¿Y cuándo se acaban aquellos privilegios? Todo eso tiene que estar en su lugar. Porque es importante, hermano. Esta es la iglesia del Señor. Y la Biblia decía al principio, lo que estábamos leyendo, ustedes fueron comprados por precio no de oro ni de plata, sino del Señor. De manera que yo, hermanos, yo no soy dueño de ustedes, el Señor es dueño de ustedes. Es que si en algún momento, por ejemplo, alguno de ustedes lo llama al Señor, verdaderamente que lo llamó, hay que apoyarle, hay que hacerlo. Pero eso no sucede en la mayoría de las iglesias, hermano. La mayoría de las iglesias, cuando se va a ir un hermano, se pelean con él. ¿Cómo te vas a ir? Porque por lo general los que llama el Señor están ocupados en la obra. Entonces sirven mucho, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿cómo se va a ir este? Me va a hacer falta. Pero si Dios lo llamó, ¿quién es uno para impedirlo? Más bien hay que fortalecer al hermano, hay que orar con él, hay que orar por él, hay que ayudarlo, hay que fortalecerlo porque es de parte del Espíritu. Porque aquí, hermanos, nosotros no somos dueños de nadie, ¿verdad? Aquí el dueño es el Señor. Y todo eso tiene un orden, pero a veces ni siquiera se hacen así las cosas. Se hacen, hermano, como a nosotros se nos da la gana. Miren, hermanos,
Una de las características del libro de los jueces, hay una expresión que aparece ahí varias veces. Dice, sucedió en un tiempo cuando no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. No sé si han leído ustedes el libro de los jueces. Lo dice varias veces, no había rey en Israel. Eso no había, está entre comillas, porque sí había. Era el Señor, el rey. Pero se referían, no había rey entre ellos, así es que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y hacían unas barbaridades. No estamos muy lejos ahí, hermano. Ahora cualquier mequetrefe lo meten a ser pastor o a hacer cualquier cosa, hermanos. ¿Y las reglas bíblicas en dónde quedaron? Mire, es que aquel ya se cayó 20 veces, ya engañó con 20 mujeres a la mujer, pero hay que darle otra oportunidad, que siga siendo pastor. Eso no se puede hacer, hermanos. No hay un orden. ¿Dónde está el orden? ¿Hay un orden en la Biblia para eso, hermanos? Entonces, fíjese, hermano, la idea de la santidad y el orden está desde el Antiguo Testamento. En toda la Biblia está esa idea. Estaba estudiando el libro de Levíticos. A muchos no les gusta leer esos libros, hermano, porque habla de muchos rituales, muchas ceremonias. Y vas a matar a este cordero y le vas a poner la sangre aquí, y vas a hacer esto. Y luego repite algunas cosas, a algunos no les gusta. Pero cuando usted lo lee con mucha atención, hermano, con la sabiduría del Espíritu Santo, hubieron 3 capítulos que me impactaron mucho. He estado estudiando ese libro en estos días. El capítulo 8, 9 y 10 me impactaron muchísimo esta semana. Ya los había leído, hermano, pero esta semana me impactaron mucho. El capítulo 8 habla de cuando Dios llama a Aarón y a sus hijos para ser sacerdotes. Y en ese capítulo, hermano, Moisés es el que actúa como sacerdote. Y entonces dice, bueno, en este momento vamos a consagrar a los que van a ser los líderes del pueblo. Y empiezan presentando un sacrificio por el pecado de ellos. Y siguen, hermanos, después los consagran al Señor. E incluso, hermanos, consagran hasta las vestiduras que ellos se van a poner. Porque son los líderes los que van a poner el ejemplo al resto del pueblo. Después de esto, hermano, el primer acto de Aarón en el capítulo 9, Aarón presenta un sacrificio por su propio pecado y después santifica al pueblo, porque el liderazgo no es solamente el que tiene que ser santo, pero el pueblo también. Todo aquel que tiene el nombre del Señor tiene que vivir y andar en santidad. Ese es el problema, porque muchos no quieren nada con Dios porque dicen, aquel dice que es cristiano y es más mentiroso. Es más tranza, es más mujeriego. ¿Por qué? Porque no hay santidad. Entonces, bueno, santifica al pueblo. Eso está en el capítulo 9. Pero cuando llega al capítulo 10, hermano, pasa algo bien impresionante. En Levítico capítulo 10 hay 2 hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Si usted ha leído ese caso, dice que ellos, hermanos, ellos son sacerdotes. Ellos pueden presentar el incienso delante del Señor, ponen fuego en el incensario y empiezan a presentar incienso delante de Dios, pero dice que era un fuego extraño, que Dios no había mandado. Y bajó fuego de Dios y los consumió, dice. Los quemó a los 2 inmediatamente, ahí. Ahora, cuando yo me puse a investigar esa palabra, fuego extraño, quiere decir algo que es sumamente desagradable y ofensivo. Es decir, hermano, que nosotros, fíjese, no sabemos exactamente cuál fue la falta de ellos. Solamente sabemos que era un fuego extraño que Dios no les ordenó. Y uno puede decir, pero eran sacerdotes, estaban presentando el incienso. ¿Cuál era el problema? Dios no les mandó hacer eso en ese momento o en la manera que lo hicieron. No sabemos, pero hubo desobediencia. Lo cual quiere decir, hermano, que nosotros no podemos inventarnos cómo servirle a Dios ni cómo adorar a Dios. Yo, hermano, a veces miro, por ejemplo, ahí en Facebook, ¿verdad? Yo miro que hay gente que se ha inventado su propia religión. Porque yo los conozco, hermano, cómo viven, pero ahí ponen que Dios te bendiga y que no sé cuánto, y que te ponen un versículo y abajo empiezan a maldecir a todos. Entonces uno dice,
O sea, ¿de dónde salieron estos que pueden adorar a Dios? No dice Santiago, hermano, ¿cómo vas a adorar a Dios con esta boca? Y con esta misma boca vas a maldecir al hombre que está hecho a imagen de Dios. No se puede. Pero hay gente que cree que sí se puede, hermanos. Hay gente que cree que se pueden hacer las dos cosas a la vez. Y eso es fuego extraño, hermano. Nosotros vamos a abrir una misión en tal lugar. ¿Y quién te dijo? ¿Fue el Señor el que dijo o eres tú? No, pero no tenemos espíritu de Dios nosotros, hermanos, entre nosotros. ¿Tenemos o no tenemos? Sí tenemos espíritu de Dios. Claro que hay espíritu de Dios entre nosotros. ¿No será que el espíritu de Dios nos puede guiar, hermanos? Si tenemos el espíritu de Dios y nosotros no nos dejamos guiar por el espíritu de Dios, entonces ¿a qué le tiramos nosotros, hermano? No hay palabra de Dios en medio de nosotros, hermano. ¿No podremos nosotros leer la palabra y encontrar el consejo para nuestras vidas ahí, hermanos? Claro que hay, pero a veces nosotros como que decimos, es verdad que Dios dice eso, pero a mí se me ocurre algo mejor. Nosotros con el reloj tenemos dos problemas, hermano. O queremos las cosas ya. Piense ahorita algo que usted quiera, pero ya, Señor, ahorita. O a veces decimos, eso después. Y es ya. Y a veces nosotros decimos ya. A Jesús le dicen, ¿y por qué no te vas a la fiesta ahorita? Es que para ustedes siempre es ahorita, les dice él. Ahora no es mi tiempo, no ha llegado mi tiempo todavía. Después están todos tranquilos, hermano. El templo de Dios está hecho ruinas. Están todos ellos en una hamaca, así me los imagino yo, ¿verdad? Tranquilos. Y el Señor les dice, ¿qué pasa con ustedes? ¿Ustedes descansando en sus casas, tranquilos? ¿Y mi casa desierta? Y ustedes dicen, no ha llegado el tiempo todavía. Todavía no ha llegado el tiempo. ¿Es tiempo para ustedes de estar acostados en sus casas? Mientras mi casa está desierta. Y luego les dice, miren, revínsese bien el bolsillo. Porque andaban quebrados, hermano. Quebrados. Revísense el bolsillo, no ganan dinero. Y ellos dicen, así me los imagino yo, pues. Sí, ganamos dinero. ¿No trabajan? Sí. ¿Trabajan duro? Sí. ¿Dónde está el dinero? No está. Es que tengo un hoyo en la bolsa del pantalón y no me había dado cuenta. Yo hice ese hoyo, dice el Señor. Porque ustedes guardan en un saco roto. Yo hice eso. Plantan mucho, ponen mucho trabajo en el plantillo, en estar sembrando la semilla, en estarla cuidando, en estarla regando. Y cuando llegan a cosechar, no cosechan nada. Cosechan un puñado. ¿Y quién hizo eso? Pues quién sabe. Fui yo, les dice el Señor. Yo fui el que hice eso. Mediten en sus caminos. Suban al bosque, corten árboles, vengan y trabajen y yo voy a estar con ustedes. Y entonces dice que se despertaron, hermano. Así dice, que Dios despertó su espíritu. Dijeron, ¿de veras, verdad? Estamos aquí sin hacer nada. Va de orar y orar y orar por todas las cosas, pues no hacemos nada. Bueno, después de esta corta y calurosa introducción que estamos haciendo ahorita, hermano, eso es para decir, hermano, que nosotros tenemos parte como pueblo de Dios, hermano. Sí, qué hermoso es saber que Él es nuestro pastor, hermanos. A mí me agrada tanto esa idea. Dios es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, sí, amén, Él es mi pastor. Pero también todos esos mandamientos, eso es, sed santos, anda en santidad, habla con tus hijos, ama a tu esposa. Todo eso es para nosotros también, para los que somos ovejas de su prado, es para nosotros. Sí, pero a mí me caen mal los hermanos. Arregla eso. Eso no está permitido. No sé si han leído, hermanos, pero
una de las leyes del Señor dice, y ahorita, yo no traigo ese versículo aquí, pero usted búsquelo ahí, hermanos, en la Escritura. Ahora, si usted tiene un teléfono de esos inteligentes, ya ni tiene que esforzarse mucho. Solo póngale ahí, no guardarás, dice, no guardarás rencor contra tu hermano. Si tienes rencor, pues por si acaso, ¿verdad? Como tú eres un pueblo santo, hermano, y en orden, entonces el que anda en orden, el que es un pueblo santo, tiene que andar con el Señor. Pero es que el Señor me hizo, pero a ti no te es permitido guardarle resentimiento a tu hermano. No es permitido. Pero a mí me gusta orar, pero está estorbada tu oración. Yo no sé si has entendido todo eso, hermano amado. Porque el Señor dice ahí en su palabra, dice, bueno, dice, perdónanos como también perdonamos nosotros a los que nos ofenden, ¿verdad? Y el Señor dice al final, ahí de esa parte en Mateo, hermanos, en el capítulo 6, dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. Todos hemos entendido esa parte, pero ¿por qué andamos en desórdenes, hermano? ¿Por qué hemos pensado nosotros que eso no se aplica a mí? Eso no se aplica a mí, se aplica a los que son más malos que yo, porque yo soy más santo que ellos. Todo eso, hermano, tenemos la cabeza toda revuelta, hermanos. Y la verdad es que nosotros tenemos que ordenarnos, porque cuando hablo de disciplina, no crea usted que es una cuestión de, mire, si usted hace esto, entonces lo vamos a castigar. No, no es eso, hermano. Disciplina es todo lo que tiene que ver con el Señor. Si nosotros somos discípulos de Dios, tenemos que andar detrás de los pasos del Señor. Quiere decir que tenemos, hermanos, que orar. Si usted no lo está haciendo así, mire, haga esto. En la mañana, temprano, levántese. Ay, hermano, no puede ser a otra hora. Pues pruebe, hermano, pruebe. Esfuércese. Apague la televisión más temprano. Y entonces, cuando usted se levante, ore al Señor, dígale, Señor, dame sabiduría, entendimiento de tu palabra, y después abra la palabra y léala en serio, hermano. En serio. Esos libritos devocionales de nuestro pan diario, regáleselos a alguien, tal vez a su niño. No, ni a él, hermano, ni a él. Lea la palabra. Lea la palabra. Y después de que usted termine de leer con entendimiento, hermano, el temor de Dios se hace real en su vida. Porque la palabra de Dios convierte el alma. Y más de algo vas a encontrar ahí que el Señor te va a enseñar. Yo, hermano, estaba haciendo un contraste cuando yo leí esos pasajes que yo le estoy diciendo, hermano, como el Señor decía que hasta las vestiduras del sacerdote tenían que ser limpias. Me acordé de un pasaje que está en Judas, pues hay un solo capítulo, el versículo 23 dice que respecto de los falsos maestros, dice, ustedes ni siquiera toquen las ropas que ellos usan, refiriéndose a las ropas. Y allá decía que el sacerdote había que consagrar hasta las ropas que él tenía. Lo cual quiere decir que nosotros no tenemos nada que ver con eso, hermano. No tenemos relación, no tenemos que tener relación con nada pecaminoso. ¿Usted entiende eso, hermano? Porque uno a veces está así como que dice, bueno, pero yo no lo estoy haciendo, yo solo estoy mirando. Técnicamente no he caído. A ver, yo ni siquiera estoy ahí. Yo solo estoy viendo para ver cómo es. Eso no está permitido a nosotros. Mire, hermano, el Señor, cuando habla, por ejemplo, de los animales impuros, dice, ni los toquen siquiera. Y así es para nosotros. Ahí hay un principio. Uno aprende que Dios dice que es un Dios celoso. Ni toques eso, ¿para qué vas a ver? Es que hay que aprender, hermano, pero no necesitas estar ahí. ¿Pero qué se sentirá tomar? Yo tengo que tomar un día para ver. No, solo créeme que no te estás perdiendo de nada. Y que es feo. Aquí hay varios que fueron tomadores y saben de qué estoy hablando. Si uno le pone un perro un plato ahí con whisky, no se lo toma, hermano. Solo el hombre creo que es el único que se toma eso. No tiene uno que experimentar todo. El Señor dice, cuando habla de los dioses falsos, ni siquiera pronuncies los nombres de los dioses en tu boca. Ni siquiera hables de ellos. Sea el Señor vuestro temor, sea Él vuestro miedo. Entonces, esto, hermano, todo esto es parte de la disciplina del Señor. La santidad y la disciplina no es sinónimo de juicio, hermano. No es sinónimo de juicio.
Ahora, fíjese, hermano, por ejemplo, nosotros la semana pasada estábamos viendo el efecto del pecado dentro de la iglesia, cuando leímos nosotros en Primera de Corintios. ¿Se acuerdan los que estaban aquí la semana pasada, hermanos? A ver, mencionen nada más alguien, ¿de qué hablé la semana pasada con un caso que había ahí de adulterio y de fornicación, hermano? ¿Se acuerda alguien? ¿De qué se trataba ese caso? De uno que estaba dentro de la iglesia, que estaba teniendo sexo con su madrastra. Un pecado asqueroso, hermano. Asqueroso. ¿Qué efecto tenía esto dentro de la iglesia? Pablo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Reúnanse y ese perverso tiene que ser apartado de ustedes. No puede estar ahí. Reúnanse en el nombre del Señor y con mi espíritu, como diciendo, como si yo estuviera ahí, porque yo estoy a favor de que hagan algo. Están envanecidos, no han hecho nada. Y les dice, acuérdense que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que el pecado se pega. Que el pecado inspira a otros. Aquel hermano lo está haciendo y ni catarro le da. Yo también le voy a entrar. No, hermanos. Entonces, Pablo le dice, no, están envanecidos. No es buena la jactancia que ustedes tienen. Y lo apartan. Pero ¿qué pasa en 2 de Corintios ya, hermanos? Nosotros vimos que aquel perverso ya había tratado Dios con él y se arrepintió y lo restauraron en la comunión de la iglesia. Y claro, yo mencionaba la semana pasada, ahorita yo ya no traje todos estos pasajes porque se supone que ya lo vimos, hermano. Pero yo mencionaba, hermano, que un pecado así como ese, uno dice, no, es que ese ya no tiene perdón de Dios. Y hasta le conté un caso que hubo aquí, y como decían algunas mujeres, ya no lo reciban. Y el Señor tuvo misericordia de él, pero a veces somos un poquito más buenos que Dios nosotros, ¿verdad? Entonces, desde el Antiguo Testamento, hermano, parte del Nuevo Testamento, nosotros vemos que sí hubieron juicios, hermano. Sí hubieron juicios. Algunos fueron de muerte, otros no fueron de muerte. Fíjese, yo le voy a mencionar algunos, si usted los quiere apuntar, hermano. En 2 de Reyes, capítulo 5, hay una historia. Había un hombre que tenía lepra. Y a él le dijeron, fíjate que ahí en el pueblo de Israel hay un profeta, ve con él y él va a orar por ti. Pues le dicen que el profeta lo va a sanar. Y el rey cree que está buscando pelea, pero el profeta Eliseo le dice, no te preocupes, dice, que venga, para que él sepa que hay profeta de Dios en Israel. Y ya aquel hombre se sumerge en el río y es limpio de su lepra. Después de eso él se convierte y dice, verdaderamente, en ningún pueblo hay Dios, solamente en Israel. Este es el Dios verdadero, dice. Y de hoy en adelante, le dice al profeta, yo no voy a sacrificar delante de ningún otro Dios, excepto delante de Jehová. Le dice, perdona porque como yo soy oficial del gobierno, tal vez voy a entrar en la casa del Dios del rey, tengo que, le dice, pero espero que Jehová me perdone por eso, dice. Le dice que él ve en paz. Mira, le dice, te quiero dar dinero, traje unos regalos para ti, te traigo todo esto, le dice. Él dice, quédate con eso. ¿Por qué? Porque él sabe que él no hizo nada, que fue Dios el que lo hizo. No, dice, quédate con eso. Y él se va, hermanos. Y el siervo dice, pero mi señor, si de plano sí le falla, yo lo voy a alcanzar, yo sí le voy a pedir algo, dice. Y lo alcanza y le dice, mira señor, fíjate que venía aquí. Claro, le dice él. Y se le pega la lepra a él. Él se queda con la lepra. Ese fue el juicio de Dios. No entendía lo que estaba haciendo. ¿La mano de quién estuvo ahí, hermano? La mano de Dios. ¿Usted entiende que el Dios que tenemos está vivo, hermanos? Es un Dios vivo él. Luego tenemos nosotros a Miriam, la hermana de Moisés, en Números capítulo 12. ¿Y qué hizo Miriam, hermanos? Bueno, empezó a hablar de la mujer de Moisés, de la mujer cusita, dijo. Entonces dice que empezó a hablar de él y también tenía celo de Moisés, como diciendo, pues yo también soy profetisa. Ahora, ¿era profetisa Miriam? Sí.
Sí, también era. Y Aarón también entró ahí. Por eso yo les digo, hermanos, no hay que andar chismeando entre el pueblo de Dios, porque somos un pueblo santo. Ya más adelante vamos a ver, cuando hay un problema hay que arreglarlo, hermanos, hay que hablar. Pero entonces la cuestión es que Miriam le cae una lepra. Se pone leprosa. Entonces Moisés, cuando ve eso, cree que se va a morir y empieza a clamar por su hermana. Dice, Señor, ten misericordia de ella. Así le dice, pero si alguien escupe para arriba, ¿no le cae en la cara? Así, porque el leproso, hermano, tenía que salir del campamento. El leproso tenía que, si acaso alguien se acercaba, decirle, yo soy sucio, y la gente se le apartaba. Esa era la vida del leproso, hermano. Dice, por 7 días va a estar allá afuera, porque ella hizo lo que hizo. Ese es el Dios que nosotros tenemos. No fue juicio de muerte. Fue un juicio que hizo el Señor y cayó una enfermedad ahí. Nadab y Abiú, ya lo mencionamos, ellos murieron. Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. ¿Verdad? Aquellos que quisieron engañar, que llevaron dinero y dijeron, bueno, vamos a dar este dinero para que hablen bien de nosotros. Por eso cuando des ofrenda, hermano, que hable bien el Señor de ti. Eso es lo más importante. Si el Señor sabe que te da dolor poner tus 5 pesos ahí, guárdalo, hermano, guárdalo. Si el Señor te está guiando a dar, da lo que el Señor te está diciendo. Al cabo somos pueblo de Dios y es nuestra responsabilidad la obra de Dios también. ¿No es verdad? Oye, en eso no se pongan serios, hermanos, porque Dios es Dios del dinero también. Y tenemos que obedecerle lo que Él nos diga. Entonces, fíjense, hermano, ellos trajeron bastante dinero, pero eran mentirosos, le mintieron al Espíritu Santo. Hermanos, miren, no tenemos que ser mentirosos nosotros tampoco. No debemos ser mentirosos. Somos un pueblo santo, hermanos. Somos un pueblo santo. ¿Por qué no viniste, hermano? Es que la ceja se me acalambró, hermano. He sentido así como una debilidad en las uñas. No mientas, hermano, no mientas. Te van a descubrir. Un día estaba un hermano que, bueno, eso no pasó aquí, eso me lo contó un hermano. Dice, fíjese que no vino el hermano y nos llamó, mi hermano, fíjese que estoy así. Y luego salieron unas fotos, dice que andaba en una feria. Estaba tomándose selfies y todo eso. ¿Y por qué mintió? ¿Por qué no dijo la verdad? Porque a veces no tenemos temor de Dios, andamos desordenadamente, hermanos. Entonces ellos mintieron al Espíritu Santo y murieron. Y aun cuando fueron, hermanos, el pueblo de Israel fue desterrado, hermanos. Ellos se fueron al exilio. Un canto que cantamos aquí, Jeremías 29:11, tiene un mensaje. El Señor al que toma por hijo lo disciplina, hermanos. Pero nosotros somos hijos de Dios. Bueno, tenemos a un Padre, no estamos huérfanos, no estamos desamparados, aunque seamos extranjeros, aunque no hablemos bien el idioma, no importa, no estamos desamparados, hermanos. El Señor nos puede ayudar, pero al que el Señor toma por hijo también lo disciplina. Porque ¿qué tipo de hijo es aquel al que se le deja sin disciplina? La Biblia dice en el libro de Hebreos, entonces ya no son hijos sino bastardos. Y un bastardo no sabe ni quién es su papá. Nosotros sí sabemos quién es nuestro padre. Si nosotros, hermano, hemos sido amonestados y no atendemos, el Señor puede tratar con nosotros directamente. Directamente. Entonces todo esto tenemos que tomarlo en consideración porque somos parte del pueblo de Dios. Y este libro, hermanos, es la palabra de Dios que nosotros seguimos. ¿Verdad? ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Bueno. Ahora fíjese, la indisciplina o la falta de amonestación y orden dentro de la iglesia. Hay cuestiones en donde nosotros tenemos que animar, hermano. O sea, disciplinar no quiere decir solamente que se va a sacar el cincho. Usted, hermano, usted no hizo tal cosa. A ver, póngase ahí. No. Fíjese, hermano, vamos a leer algunos pasajes. En 1 Corintios 1, del 11 al 13. A ver si alguien me puede leer eso. Yo creo que leímos parte de esto. ¿Alguien me puede leer 1 del 11 al 13? A ver, levánteme la mano. ¿Quién me lo lee? Hermana Cookies, hermano Giovanni. 3 del 1 al 7. ¿Quién más, hermanos? 6 del 1 al 11. Estamos en 1 Corintios, ¿verdad?
Hermana Marina. También, hermanos, si alguien me puede leer 1 Timoteo 1 del 19 al 20. ¿Quién me puede leer ese pasaje? 1 del 19 al 20. 1 Timoteo 1 del 19 al 20, hermano Edwin. Y también 2 de Timoteo 2, 15 al 17. ¿Quién me lee ese pasaje, hermanos? Ah, hermana, es que no te miro aquí por el árbol, hermana. 2 de Timoteo 2 del 15 al 17. Ok, vamos a ver 1 del 11 al 13. ¿Quién lo tiene, hermanos? Ok, ahí hay divisiones, ¿verdad? Ahí hay unos que tienen su preferencia. Yo prefiero a tal hermano, yo prefiero a tal otro. Eso no va con nosotros, hermano. No deben haber grupitos en la iglesia. Usted sabe, cuando hay grupitos, algunos están hablando de sus bromas y solo ellos entienden y los demás se quedan así, pues saber de qué están hablando. Es que yo prefiero a fulano, prefiero a sultano, ¿no? Pues no es así, hermanos. Todos nosotros somos hermanos. Todos nosotros somos hermanos. Entonces aquí hay una recriminación. ¿Por qué ustedes están haciendo eso? ¿Por qué dicen yo prefiero a fulano? Yo prefiero. ¿Acaso ellos son algo? ¿Está dividido Cristo? No. No entendían eso, ¿verdad? 3 del 1 al 7, ¿qué dice, hermanos? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Podría beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ok, otra vez ahí hay cuestión de división y madurez, hermano. Hay una recriminación. Fíjense, hermanos, nosotros podemos animar, motivar, exhortar a algún hermano que ande en eso. Usted tiene lo que le digo, porque no podemos estar divididos, hermanos. Aquí nosotros tenemos que ser amorosos con todos los hermanos, ¿verdad? También, hermanos, miren, cuando el pastor no se para aquí, hermanos, pues no diga, ese hermano yo no lo quiero ir. Es que eso ha pasado, hermanos. ¿Usted sabe cómo se siente el hermano que pasa aquí? O las hermanas, a veces yo no canto y están las hermanas aquí. Entonces, estas hermanas, perdón, lo que dije, nuestras hermanas, están consagradas al Señor. Son muchachas consagradas al Señor. No siempre es fácil estar aquí enfrente, pero a veces por cuestión de mi salud o por cuestión de lo que viene, por cuestión de lo que venga, hermanos. Fíjense que tengamos después 2 cultos, 3 cultos, yo no sé, y cantando y predicando, yo no sé si la voy a hacer. Bueno, por lo menos estoy delegando un poquito, pero todos nosotros tenemos que apoyarnos, hermano. Yo le he contado cómo yo comencé, cuando comencé lo de la guitarra, hermano, estaba totalmente perdido. Mis hermanos fueron, pues tú te acuerdas, ¿verdad? Ahí está la hermana que no les dejará mentir. Que empezaban los hermanos y yo, hermano, perdido completamente, pero como no había nadie, ¿verdad? Este mejor que nada, ¿verdad? Pero no tenían esa actitud los hermanos. Me abrazaban y decían, sigue hermano, sigue adelante hermano. Y yo miraba una necesidad de que si tengo que practicar, tengo que hacerlo bien.
y terminaba todo perdido. A veces yo me sentía, hermano, como que quería meter la cabeza en la tierra, hermano, de la vergüenza. Y llegábamos, hermano, no, hermano, sigue adelante, hermano, qué bonito lo hiciste. Yo decía, ¿será que no oye lo mismo que yo sentía? Yo sé, hermanos, yo sé, entiendo en parte lo que ustedes dicen, pero todos nosotros, hermanos, no podemos ser así de inmaduros. ¿Usted entiende? Esto es una amonestación, aparece en la Escritura. Y Pablo dice, yo no les pude hablar a ustedes como espirituales, sino como a carnales. Quise darles vianda, algo más sólido, pero les tuve que dar leche porque no son capaces. Porque todavía andan en cosas que son muy básicas, andan divididos. ¿Y qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Son siervos solamente. Hermano, mire, cantar bonito o no cantar bonito, tocar bien o no tocar bien, no nos va a ganar la vida eterna. No, es andar con el Señor. Bueno, hay otro pasaje, hermanos, en el capítulo 6. Y vamos a leer ahí desde No, ¿quién lo tiene, hermanos? ¿A quién se lo da? Hermana Marina. Cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Ok, espérense, hermano. ¿Delante de quién? De los santos. O sea, cuando tienen algo, dice, ustedes se atreven a estar delante de los injustos y no delante de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los hermanos, ¿verdad? Ok. Sigue, hermana, por favor. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de juzgar, Debe ser ha de ser juzgado. juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano pleitea el juicio y esto ante los incrédulos. Sigue, hermana, por favor. Así que por cierto es ya una falta en nosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, no sufrís más bien el ser defraudados, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erráis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, aquí hay una amonestación, primero porque se estaban defraudando entre los hermanos. Estaban quedando mal, se estaban robando el dinero del otro hermano, estaban estafando, no sé qué exactamente estaban haciendo. Y la modalidad que ellos agarraron es demandarse en las cortes. Y el juez allá en la corte, yo me lo imagino como algunos viejos hermanitos. Miren los hermanos cómo se pelean. Miren qué testimonio dice, ustedes osan hacer eso. Ya es malo que hayan pleitos entre ustedes, dice. Ya es malo. Y luego dice una cosa que es muy importante, ¿no sería mejor sufrir el agravio? ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que uno propusiera decir, bueno, lo voy a dejar así por el bien del evangelio. Así lo voy a dejar. Me defraudó, pero ¿sabes qué, Señor? Déjalo, anda mal, ten misericordia de él, lo que sea. Esa es la actitud. Pero hermano, que entienda todo eso el pueblo de Dios. Yo conozco gente, hermano, que los defraudaron y se quedaron amargados. Y hoy, hermano, solo miran alrededor, dice hipócrita, hipócrita, hipócrita. Todos son hipócritas y el pastor peor. No confían en nadie por alguien que los defraudó y que no tomaron una actitud correcta. Pero aquí hay una amonestación, es parte de la disciplina.
Entonces, si eso pasa, pues nosotros sabemos, hermanos, que nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que juzgar una situación, pero tenemos que hacerlo bien. ¿Se acuerda que vimos Mateo 18 la semana pasada? Entonces, que dice, si tienes algo con tu hermano, ve y habla con tu hermano, si no con uno o dos, y si no, tráelo a la iglesia. Eso es lo que se hace, hermanos. Y también el 1 Timoteo 1 del 19 al 20. ¿Quién lo tiene, hermanos? Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Entonces, fíjense, hermanos, hemos hablado de divisiones, inmadurez, Pasada, adulterio y fornicación, defraudación, acabamos de mencionar, y blasfemias también. Entonces dice, a estos naufragaron en cuanto a la fe porque perdieron la buena conciencia. Entonces, ahí dice, Pablo dice, a estos los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Eso quiere decir, los expulsé de la iglesia. Porque la blasfemia no se puede permitir dentro de la iglesia, hermanos. No se puede permitir. Y también, hermanos, el último pasaje que tenemos aquí, 2 Timoteo 2, del 15 al 17. ¿Quién tenía ese último, hermano Eric? Diligencia presentarse. Segunda de Timoteo 2, del 15 al 17. Perdón. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto. Entonces, fíjense, hermanos, hay una cosa que a veces alguien dice que puede ser conflicto con la ética cristiana, y es decir, nombres. Ahora, hermanos, sí conviene en algunas ocasiones decir nombres. Pablo aquí está denunciando a algunos que estaban trastornando la fe. Cuando yo hablé de los falsos maestros, yo mencioné nombres y lugares y videos y todo eso. Yo lo enseñé. ¿Por qué, hermanos? Porque yo sé que el pueblo de Dios a veces oye a estas personas y no están correctas. Entonces, parte de la disciplina es denunciar aquí, hermanos, a los que estaban enseñando errores y haciendo caer en errores a la gente. Eso es motivo de disciplina también. Ahora, fíjese, hermano, yo quiero, creo que no tengo tiempo de todo, hermanos, pero quiero terminar con esto. ¿Quién hace la amonestación bíblicamente hablando, hermanos? Bueno, en la vida de la iglesia, hermanos, en cuanto a las cosas cotidianas, todos tenemos autoridad. Le voy a dar dos pasajes y los voy a leer yo. Uno está en Romanos 15, 14 y otro está en Colosenses 3, 16. Romanos 15, 14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Fíjese, bondad y conocimiento. De tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Sí podemos amonestarnos nosotros, hermanos, con la palabra de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, hermanos, el esposo es la cabeza de la mujer, ¿verdad? Ok. Bueno, que no lo digan así tan convencidos, ¿verdad? Pero la esposa puede amonestar al esposo. Tiene la autoridad de hacerlo. Con la palabra de Dios, ¿verdad? Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Una de las cosas, hermanos, la palabra de Dios more abundantemente, y entonces dice, enséñense y exhórtense unos a otros en toda sabiduría. Sí podemos aprender. Ni a los niños hay que menospreciar, hermanos. Ni a ellos hay que menospreciarlos. Aquí pasó Giovanni hace un momentito. Es respetable lo que hizo. Es inspirador lo que hizo ese jovencito, ¿verdad? No podemos decir, hermano, que no leíste todo bien. Ni los viejos leemos todo bien aquí, hermano.
hay que motivarlo, ¿verdad? Al niño. Bueno, las conclusiones, hermanos. Déjenme otra cosa. Aquí le había dicho en las cosas de la vida diaria de la iglesia, todos tenemos autoridad. En caso de ofensas entre hermanos, pues los involucrados tienen que buscar arreglar las cosas. Es parte de la disciplina de Dios. ¿Lo van a hacer, hermanos? Sí, ojalá que no pase eso, pero lo van a hacer. En vez de murmurar, van a ir a buscar a la persona que los defraudó, que los ofendió, y amonestarle en la disciplina del Señor. Y hay otros casos, hermanos, en donde los líderes de la iglesia tienen que hacer algo al respecto. Empieza en el liderazgo. Nosotros somos los que tenemos que hacer algo. Yo soy responsable de guiarlos, hermanos. Cuando hablamos, por ejemplo, del edificio, el edificio es una parte, hermanos, pero les voy a decir que es lo más importante. Lo más importante es que caminemos con Dios. Porque nosotros podemos hacer planes de lo que a nosotros se nos dé la gana, hermanos. Lo más importante ahora mismo no es, Señor, enséñame el lugar. Ok, pero ¿sabes qué, hermanos? Nosotros tenemos que caminar con Dios. Es lo más importante. Que nosotros caminemos con Dios. El Señor nos va a dar lo que nosotros necesitamos en su debido tiempo. Pero caminemos con Dios. Es lo más importante. Porque de nada nos sirve tener un edificio muy hermoso si no caminamos con Dios, hermanos. Señor reprochó a las 7 iglesias de Apocalipsis porque habían tolerado pecado. Si ustedes se dan cuenta, decía, ustedes toleran, yo tengo contra ustedes, que ustedes toleran y cosas que Dios ya no toleraba. Entonces los líderes de la iglesia tenemos esa responsabilidad. En las conclusiones, hermano, número 1, Dios busca santidad de su pueblo. Eso es el anhelo de Dios, hermano, en cuanto a su pueblo. Su pueblo debe someterse a la autoridad, primeramente de Dios, y a la autoridad uno del otro. La esposa del esposo, los hijos de los padres, la autoridad de la iglesia, la autoridad en la nación también, hermano. Los líderes son los primeros que deben someterse a la autoridad y ejercer la disciplina. Todos los hermanos debemos participar en la amonestación unos con otros. Esas son las conclusiones. Amén. ¿Qué piensa usted, hermano? Este es el consejo de la palabra de Dios. Y tenemos que decir otra cosa más. Lo único que nos queda decir a nosotros es amén, Señor, ayúdanos. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a concluir esta noche. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, Señor, te damos gracias en esta noche por el consejo de tu palabra bendita, Señor Padre. Muchas gracias, Señor, por darnos entendimiento y sabiduría. Señor, yo te pido que nos ayudes, Señor Padre. Enséñanos tu camino para que andemos en él, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, Señor, a caminar en tu justicia. Ayúdanos a cuidar de tu iglesia. Ayúdanos a cuidar nuestras familias. Ayúdanos a cuidar nuestras vidas, Señor. Ayuda, Padre, que se levante, Señor, el que está caído, Padre Celestial. Que el temor de Dios venga al corazón, Padre Celestial. Señor, no hemos sido llamados a inmundicia, Señor Padre. Tú nos has llamado, tú eres santo, y tú dices, como el que los llamó es santo, ustedes sean santos también. Señor, nunca has pedido a tu pueblo, Señor, algo que tu pueblo no puede hacer. Tú has dado tu espíritu, Señor, y no es un espíritu de cobardía. Es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Ayúdanos, Padre, Señor, a depender de tu espíritu, a depender de tu palabra, de tu instrucción, Señor. Gracias, Señor, por todo. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo oramos, Padre. Amén.